Hola a todos, yo soy Asaí de Spanish Comprehensible Input. En el día de hoy, ¿ok? En el día de hoy vamos a ver unas palabras muy útiles, ¿ok? Muy útiles para conectar, ¿ok? Conectar ideas, acciones, oraciones. No tanto oraciones, sino acciones, cosas que uno hace, ¿ok? Entonces, empecemos con estas palabras que organizan, ¿ok? Organizar es poner las cosas en un lugar y saber que están ahí, ¿ok? Que exista un orden. Primero esto, luego esto y al final esto, ¿ok? Empezamos con al principio. Al principio y se derivan de derivar es que van como que saliendo, ¿ok? Saliendo de al principio. Al principio es el inicio de algo. El fin, inicio, el intermedio y el fin, ¿ok? Empezamos con una palabra muy usada pues, en un nivel de español más alto, ¿ok? Ya que este es un video del nivel B1. Empezamos con para empezar. Ok, para empezar. Un ejemplo de para empezar. Para empezar. Para empezar a estudiar. Ok, estudiar un idioma. Ok, para empezar a estudiar un idioma. Para empezar a estudiar, no sé, japonés. Tú tienes que, ok, tienes que es una obligación. Para poder empezar, tienes que aprender a leer. Leer, ok, leer. Tienes que aprender a leer. Pues el japonés tiene muchos silabarios, abecedarios, como el hiragana y el katakana, ok. Para empezar a estudiar japonés, tienes que leer hiragana y katakana, ok. Eso es para empezar, ok. Vamos con en primer lugar, ok. En primer lugar, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ok. Y así es como se van organizando las cosas. Vamos con en primer lugar. En primer lugar, cuando tú, ok, un ejemplo, cuando tú quieres cocinar, ok, cocinar, esto es cocinar. Cuando tú cocinas pasta o espagueti, en primer lugar se pone a cocer la pasta con agua, ¿ok? Vertir o poner agua, poner a cocer el espagueti, ¿ok? Cuando a la hora de cocinar, ¿ok? En primer lugar se pone a cocer la pasta en una olla con agua, ¿ok? En primer lugar. En primer lugar, si queremos hacer espagueti, tienes que poner la pasta a cocer. O vamos por un lado. Por un lado. Por un lado. Por un lado es también de al principio, ¿ok? De las palabras, estos marcadores de, por así decirlo, orden, tiempo, no importa. Por un lado. Por ejemplo, por un lado, el comer muchos dulces, ok, estos son dulces. Comer muchos dulces por un lado es malo, muy malo para los dientes, ok, para los dientes, ok, para los dientes es muy malo comer muchos, ok, muchos dulces. Por un lado es como para poner por un lado, por otro lado, ok, como que para dividir puntos, ok, punto 1, punto 2. El comer dulces es bueno si no comes muchos, ok. Por otro lado, si comes muchos dulces es malo, ok, es muy malo para la salud y para tus dientes. Para tus dientes. Vamos con primero, ok, primero. Vamos a hablar de un ejemplo muy elevado.
Miguel Ángel, este es Miguel Ángel, era un pintor del periodo del Renacimiento, ¿ok? Este es Miguel Ángel. Él esculpir, ¿ok? Esculpir es como hacer una estatua, ¿ok? Como la que está aquí. Esculpió primero la piedad, ¿ok? Esta es la piedad. Y luego esculpió el David, ¿ok? Este es el David. Es una obra de Miguel Ángel. No sé el orden, si primero escultor. Los escultores como él, como Miguel Ángel, esculpían, ¿ok? Esculpir una obra. Entonces, primero y luego, ¿ok? Luego pasó la otra, ¿ok? Ahora vamos con las palabras que se dicen para el medio, ¿ok? Para el medio, como para continuar la acción. Continuar la acción que ya habíamos hecho en este punto, continuarla, ¿ok? Y finalizarla. Para continuar, ¿ok? Para continuar al estudiar japonés, ¿ok? Tienes que aprender a leer kanji, ¿ok? Tienes que aprender a leer estos símbolos que están aquí, que pues vienen de China, pero los japoneses los importaron a su país, a Japón. Entonces ellos leen esa letra, ¿ok? La letra china, el kanji. Después, ¿ok? Para continuar con tus estudios del japonés, primero, para empezar, tienes que leer hiragana y katakana. Para continuar, tienes que estudiar kanji y así, ¿ok? Para continuar con algo que ya habías hecho antes, ¿ok? Con algo que ya habías empezado. Ok, vamos con en segundo lugar, ¿ok? En segundo lugar, un ejemplo de esto. En segundo lugar, ok, cuando la pasta del espagueti, ok, ya está cocida, ya la pruebas. Probar es como comer, pero en raciones pequeñas para probar el sabor, si es bueno, si es malo, ok. Si ya está cocida, si ya está bien cocida la pasta, viertes el agua, ok, el agua caliente, porque el agua está caliente, la drenas. Drenar o vertir, tirar, es lo mismo, ok. Ahora vamos por otro lado, ok. Por un lado, por otro lado. Por otro lado, el no cepillarse los dientes es malo. Es igual de malo que comer muchos dulces, ¿ok? Por otro lado, el no cepillarse los dientes, ¿ok? No cepillarse los dientes es igual de malo que comer muchos dulces. El no hacerlo, ¿ok? El no cepillarse los dientes es bueno para la salud vocal, ¿ok? De los dientes. Ahora vamos con después, ¿ok? Primero, después. Después de que Miguel Ángel, ¿ok? Miguel Ángel, el artista, esculpiera al David, esculpió la piedad. Después de que pasó esto, pasó aquello. Primero esculpió al David, perdón, y al último fue la piedad. Esto y luego esto. Primero esto, después aquello, ¿ok? Una disculpa por mi falta de conocimiento. Ahora vamos con las palabras que se usan para finalizar, ¿ok? Para finalizar algo, ¿ok? Finalizar algo. Para terminar es la primera palabra que vamos a usar para terminar, ¿ok? Para terminar con tu proceso, el proceso de estudiar japonés,
tienes que estudiar gramática, ok, gramática para tener nociones, para poder pensar mejor las cosas, ver series, muchas series que puedas, y películas para que tú recibas el idioma, el idioma, cualquier idioma, ok, ya sea el japonés, inglés, alemán, no importa, para que recibas el idioma, para que tu cerebro se adapte al idioma, se adapte y lo tome como algo normal. Eso es para terminar, para concluir, son sinónimos, ¿ok? Vamos con en último lugar, ¿ok? En último lugar. Primer lugar, en último lugar. En último. En último. En último lugar, un ejemplo con lo de la pasta, ¿ok? Lo de la pasta del espagueti. Se deja reposar la pasta, el espagueti, en agua fría, en agua con hielo, para que se mantenga la consistencia en un buen punto, ¿ok? En el punto que le dicen al dente. En último lugar, se deja reposar en agua fría, ¿ok? Agua fría con hielo. Vamos por último, ¿ok? Por último. Por un lado, por otro lado y por último. Por último, un ejemplo. Por último, el usar hilo dental, el que se usa para limpiar entre los dientes, así que pasas un hilo, ok, un hilo por el medio de tus dientes. El uso del hilo dental es bueno, es muy bueno. Además, ok, es un agregado de cepillarse cepillar los dientes, ok. Por último, el uso del hilo dental, usar hilo dental después de cepillarse los dientes es muy bueno, ok. Para tener una buena salud bucal. Y finalmente, finalmente vamos con finalmente. Finalmente, un ejemplo. La piedad, finalmente. La piedad, esta escultura que ven aquí, fue la última obra que esculpió Miguel Ángel. Finalmente. Finalmente, que acabó, ¿ok? No habrá otra obra más. Espero y con estos ejemplos conectados entre sí, para empezar, para continuar y para empezar, para continuar, para concluir, los hayan entendido muy bien, porque los conecté todos. Eso ha sido todo por hoy. Me alegro mucho que sigan viendo los videos que hago para ustedes, y nos vemos en otro video. Los quiero.